Hola, un apreciado saludo para todos una vez más. Y bueno, dando continuidad entonces a lo que ya habíamos visto anteriormente, vamos a trabajar con la ley del seno para posteriormente trabajar con la siguiente ley, que en este caso es la ley del coseno. Entonces, tomando en cuenta la definición, me dicen que en todo triángulo la medida de los lados es directamente proporcional a los senos de sus ángulos opuestos. Entonces me dan en un triángulo cualquiera, me dicen que el lado, uno de sus lados, que lo vamos a llamar A, es proporcional al ángulo opuesto, que en este caso vamos a denotar esos ángulos con la letra griega alfa. Me dicen que es igual al lado B dividido en el seno del ángulo beta, y esto a su vez es igual al lado C dividido sobre el seno de gamma. Entonces, vamos para identificar esos lados opuestos a sus ángulos o viceversa, cada lado tiene un ángulo opuesto, ¿ok? Del lado A vamos a llamar el ángulo alfa, del lado B el ángulo beta, que se escribe como una letra B, y del lado C el ángulo gamma, que se escribe como una Y. Entonces, yo lo puedo escribir de esta manera, o también yo lo puedo invertir, que entonces la definición sería la medida de los ángulos directamente proporcional a sus lados. Entonces, si lo invertimos, y me quedaría de esta manera. Esto es por conveniencia. Recordemos que la matemática, primero, es para uno divertirse o distraerse, y segundo, para trabajar por conveniencia. ¿Ok? Entonces, recordemos también que aquí yo no es que voy a tomar esta ecuación, ¿ok?, donde tiene dos igualdades. No, una ecuación solo tiene una igualdad. Y por consiguiente, dependiendo del problema que nos toque, entonces tú vas a igualar dos lados con obviamente dos de sus ángulos. Las alternativas que nosotros tenemos aquí van a ser las siguientes: que igualemos el primero con el segundo, o igualemos el primero con el tercero, o igualemos el segundo con el tercero. Esas son las tres ecuaciones que nosotros podemos considerar. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí de una ecuación general, podemos considerar tres ecuaciones. ¿Ok? Donde me aparece A sobre el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta, o A sobre el seno de alfa es igual a C sobre el seno de gamma, o B dividido en el seno de beta es igual a C sobre el seno de gamma. ¿Ok? Tenemos entonces, de una ecuación general sacamos tres ecuaciones. Y de esas tres ecuaciones, dependiendo de lo que nosotros vayamos a calcular, entonces vamos a despejar o un lado o un ángulo, dependiendo nuestras incógnitas. Entonces, es muy importante acá destacar que
Primero, que en una ecuación donde tenemos 4 incógnitas, tenemos que tener conocidos por lo menos 3 de ellas. Eso es en esta primera parte de la resolución de triángulos oblicuángulos. Así se les llama. ¿Por qué son triángulos oblicuángulos? Simplemente porque este tipo de triángulos no tiene un ángulo recto. Entonces, por no tener ángulos rectos, se tuvo que trabajar con nuevos conceptos, nuevas definiciones, como son la ley del seno y la ley del coseno, donde nosotros vamos a trabajar con unos criterios, ¿ok? Entonces, ¿qué se debe hacer cuando a mí me aparezca un triángulo donde no hay un ángulo recto? Porque ya en temas anteriores, ya nosotros vimos el teorema de Pitágoras, muy bien conocido, su aplicación y todo lo demás. Entonces, ¿qué va a suceder o qué sucede ahora cuando se nos presenta un triángulo donde de repente es un triángulo isósceles, dos lados iguales, o simplemente tiene los 3 lados distintos, un triángulo escaleno? ¿Qué debemos hacer? Ya vamos a ver cómo se puede hacer. Entonces, para esto tenemos que tomar en cuenta unos criterios que tiene la ley del seno, ¿ok? Cuando haya un ejercicio cualquiera donde no se pueda resolver, entonces tenemos que aplicar la ley del coseno, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, entre los criterios tenemos, uno de ellos es cuando es conocido lado, ángulo, ángulo. Entonces esto es así. Lado, ángulo, ángulo. También cuando es conocido lado, lado, ángulo. Y cuando tenemos un ángulo, un lado y un ángulo. Estos son los criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder aplicar esta ley del seno. Siendo de esta manera, vamos entonces a resolver un problema, ¿ok? Un problema de aplicación. Un problema de aplicación donde lo único que tenemos que hacer es construir un triángulo. En nuestro triángulo, lo único que tú vas a hacer es colocar quién es el lado A, el lado B y el lado C. ¿Ok? Simplemente eso. Vamos a sacar un ejercicio de la vida cotidiana. Supongamos, me dice el problema, en un campo de fútbol, se encuentran 3 jugadores, ¿ok? En 3 puntos distintos. Pedro, Juan y Gustavo. Entonces, vamos a marcar 3 puntitos. Pedro, Juan y Gustavo. ¿Ok? Pedro, Juan y Gustavo. Me dice, de Pedro a Juan hay una distancia de 15 metros. Y de Juan a Gustavo hay 8 metros. O vamos a colocar otra 18 metros. ¿Ok? Cerramos y construimos un triángulo. Me dicen, en el vértice donde se encuentra Gustavo, se forma un ángulo de 30 grados. Entonces también en el problema me dice calcular. Letra A. La distancia o el segmento entre Pedro y Gustavo. Letra B. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo en el vértice de Pedro? Y letra C.
¿Cuánto mide el ángulo en el vértice de Juan? Ok, tenemos 3 preguntas. Esas preguntas no es que yo las voy a contestar en el mismo orden, ¿ok? No las voy a contestar en ese orden tal cual como me lo dieron, sino que vamos a ir respondiendo de acuerdo a lo que me vaya saliendo en el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio? ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo primero que tenemos que hacer es, esta ecuación es esta misma en términos generales, ¿ok? Entonces, lo primero que yo voy a hacer en mi triángulo, en mi figura, es colocarle las letras de mi fórmula general. A, B y C, porque tiene 3 lados. Entonces, siendo así, yo le voy a colocar a este lado cualquiera de las 3 letras, repito, ¿ok? Le puedo colocar C o B o A o la que yo quiera, para no estar uno pensando más de la cuenta. Le colocamos a esa la letra A, lado A. Y por consiguiente, el ángulo opuesto a este lado es este que está acá, que mide 30 grados. Entonces, tengo el lado A. El ángulo opuesto es el ángulo alfa, que vale 30 grados. Luego a este 18 metros le colocamos o B o C. Le coloco B. Si este es B, entonces este ángulo es beta. Y finalmente, el ángulo que me falta, o el lado que me falta es C. El ángulo opuesto al lado C, entonces ya lo habíamos denotado en la ecuación general, que se llama entonces el ángulo gamma. En mi ejercicio, ese ángulo, lo que me mandan a calcular es el ángulo beta, el ángulo gamma y el lado C. Que el lado C es el segmento PG. El ángulo donde se encuentra Pedro es el ángulo beta. Y el ángulo donde se encuentra Juan es el ángulo gamma. Entonces, tengo que ver qué ecuación voy a aplicar. Para ello, vamos a ver qué criterio se cumple. Dijimos que entre los criterios tenemos lado, ángulo, ángulo, lado, lado, ángulo y ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Revisamos nuestro ejercicio. Vemos aquí, tengo lado, lado y ángulo. Lo que significa que sí le puedo aplicar la ley del seno. Entonces, lo primero que voy a hacer es trabajar con lo que me dieron acá. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el lado C o el ángulo gamma, como el ángulo gamma está con C, tengo 2 incógnitas inmediatas. Entonces, en este caso, yo no puedo resolver o no podría calcular ni el ángulo gamma ni el lado C. Sin embargo, vamos a trabajar con lo que nos dieron. Me dieron el lado A con su ángulo y me dieron el lado B. Entonces, de la fórmula tú revisas. De estas 3 fórmulas, yo debo tener 3 incógnitas. ¿Ok? Debo tener 3 datos, perdón. Entonces, si reviso esta, veo, tengo A, tengo el ángulo alfa, pero no tengo ni C ni el ángulo gamma. 2 incógnitas, no lo puedo resolver. Si reviso esta, tengo el lado de B, no tengo beta, no tengo C, no tengo gamma, no lo puedo resolver. Reviso esta, tengo A, tengo alfa, tengo B. Me faltaría el seno de beta. Entonces, repito, esta fórmula que está acá es la que yo voy a aplicar, que sería lo mismo que trabajar con esta. Esta y esta son exactamente iguales, siempre y cuando tome las primeras
la primera ecuación, los primeros dos términos, ¿ok? O dos miembros, primer y segundo miembro. Ok, ¿cómo debo hacer? Vamos a tomar esta que está acá. Cualquiera de las dos son exactamente iguales. Entonces, mi punto de partida es tomar una fórmula que contenga 3 datos de los 4 de la fórmula. Entonces, esta es la fórmula de mi punto de partida. De acá, lo único que me estaría faltando es el seno de beta para luego yo despejar beta. ¿Cómo hago? ¿Cómo haría? Recordemos que una incógnita no puede estar en un denominador. Como no puede estar en un denominador, como ella está dividiendo, lo paso para acá a multiplicar a A. Luego el A que está multiplicando lo pasaría a dividir a B. Y finalmente, el seno de alfa que está dividiendo lo paso para allá a multiplicar a B. En otras palabras, esto me queda de la siguiente manera. Repito, el seno de beta que está dividiendo lo paso a multiplicar a A y me queda. Seno de beta es igual. Del otro lado tengo a B. ¿Sí? Tengo a B. Luego, aquí debajo me quedaría el seno de alfa. Pero el seno de alfa, como está dividiendo, lo paso a multiplicar a B. Me queda por el seno de alfa. Y la A, que inicialmente estaba acá, pero como ahora la está multiplicando el seno de beta, el A pasa a donde estaba el seno de beta, que pasa a dividir a todo lo que tenga la igualdad. Y me queda esta ecuación, ¿ok? Donde ustedes deben ir tomando en cuenta todas las fórmulas. De todas esas ecuaciones, de esas 3 salen 6 fórmulas. Una para calcular A, o 2 para calcular 2 de A, 2 de B, 2 de C, ¿ok? 2 de alfa, 2 de beta y 2 de gamma. Son 2 en total. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir aprovechando la oportunidad y hacer los respectivos despejos, que eso es demasiado importante. No se necesita una calculadora para ello, ¿ok? Pero sí nos vamos a apoyar para calcular los ángulos, sí nos vamos a apoyar con nuestras calculadoras, ¿ok? Es demasiado importante. Entonces, tenemos la fórmula donde yo voy a calcular el seno de beta, pero no me interesa el seno de beta como tal, sino el beta, ¿ok? Entonces, comenzamos a reemplazar y escribo, me estoy orientando por la fórmula. Tengo seno de beta es igual al lado B. Entonces el lado B vale 18 metros. Colocamos 18 metros. Multiplicado por el seno de alfa. Por el seno de alfa. Pero en mi dibujo el seno de alfa vale 30 grados. Todo esto dividido entre A. Pero A vale 15 metros. Entonces vemos que aquí tenemos 18 metros que multiplica el seno de 30 grados y es dividido todo eso por 15 metros. Aquí es demasiado importante cancelar las unidades. Metro que multiplica con metro que divide se cancela, para que al final esto me quede en un principio en un número y después me quede en los grados, en las unidades del ángulo que nosotros estamos trabajando. Luego, esto es igual. Seno de beta es igual. Y vámonos con la calculadora. ¿Ok? Muy importante el uso de la calculadora. Entonces, resolvemos la operación que tenemos allí. Tenemos 18 metros por el seno de 30 y colocamos eso que tenemos,
tal cual lo vamos a escribir en nuestra calculadora. 18 por, buscamos sin, ya esto lo habíamos trabajado nosotros, ¿ok? En el tema anterior, razones trigonométricas, donde allí habíamos trabajado con seno, coseno y tangente, ¿ok? Por la inversa de la tangente, del seno y coseno. Entonces 18 por, multiplicado por el seno de 30 grados, le damos igual, me apareció 9. Eso dividido entre 15, dividido en 15, le damos igual y me apareció 0.6. Pero, yo con 0.6, el seno de beta es igual a 0.6. Me dio un número, ¿ok? Pero a mí no me interesa el seno del ángulo, el seno de beta, sino que me interesa beta. Por lo tanto, yo voy a despejar a beta. ¿Cómo se despeja? Quitando este seno de aquí. Así como cuando tú quitas un valor que multiplica y pasa para el otro lado a dividir, nosotros vamos a quitar ese seno de allí. Pero se pasa para el otro lado en su función inversa. La función inversa o la inversa del seno es el arcoseno, o la cosecante, o simplemente seno a la menos 1, que es lo que nosotros vamos a hacer en la calculadora. ¿Cómo se va a hacer en la calculadora? En la mayoría de las calculadoras, en la parte superior izquierda, tiene la segunda función, o shift, o invertido. Si ustedes ven aquí en seno, coseno y tangente, en la parte superior aparece un sin a la menos 1, o un cos a la menos 1, o un tan a la menos 1. Esa es la inversa. Entonces le damos shift y le damos en la tecla de sin, porque estamos trabajando con seno. Y me aparece en la parte superior sin a la menos 1, del mismo número o resultado que me había dado. Yo allí no he cambiado absolutamente nada. Luego le damos igual y aparece 36.86 y muchos decimales más. Pero eso es un número y yo quiero es determinar cuánto vale el ángulo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Después que tenemos ese resultado, le vamos a dar en la tecla superior, encima del número 8, 2 espacios más arriba, hay una tecla que es la tecla de grados, minutos y segundos. Le damos a esa tecla y automáticamente me lo transforma en grados, minutos y segundos, ¿sí? Entonces el resultado es 36 grados, 52 minutos, 11 segundos y 63 o 6 centésimas de segundo. Eso no me interesa. Vamos a tomar grados, minutos y segundos. Entonces, el ángulo de beta es 36 grados, 52 minutos y 11 segundos. Y de esa forma, ya tenemos el ángulo de beta, ¿ok? Acá, el ángulo de beta es 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Ahora, ya después que nosotros tenemos dos ángulos, el tercer ángulo se halla por la suma de los ángulos internos de todo triángulo. Recordemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Lo que significa que la suma de alfa más beta más gamma es igual a 180. ¿Ok? Vamos a escribirlo. Colocamos. Ya lo tenemos, 180 grados. Luego, reemplazando, sabemos que este vale 30 grados y beta
vale 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Al despejar de aquí este gamma, me queda 180 grados. Este alfa que está positivo y este beta que está positivo, lo pasamos para el otro lado restando. Y reemplazándolo por su valor respectivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en la calculadora? En la calculadora tenemos entonces, escribimos 180 grados. Le damos a la tecla de grado. ¿Sí? 180 grados. Menos, según esto, es 30 grados. Escribimos 30 grados en la tecla de grados. Luego me dicen menos, escribo menos. 36 grados, 36 grados. 52 minutos, 52 y le volvemos a dar a la tecla que hemos identificado como grados, minutos y segundos. Le volvemos a dar allí. Y la calculadora automáticamente lo lee como minutos. Y 11 y le volvemos a dar a esa tecla. Y me aparece 36 grados, 52 minutos y 11 segundos y le damos igual. Y el resultado es 113 grados, 7 minutos, 49 segundos. Entonces, me dio 113 grados, 7 minutos, 49 segundos. Y para finalizar, venimos con la otra parte, que la otra parte es calcular el lado C. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? ¿O cómo se hace en este caso? Para calcular C, recordemos que ya tenemos ese ángulo que me estaba faltando. Si revisamos la fórmula, vemos que A lo tengo, alfa lo tengo y gamma lo tengo, me estaría faltando C. Por esta fórmula, recuerden que C me tiene que dar en metros, no me puede dar en grados. Si yo despejo de aquí C, me queda, lo único que tengo que hacer es pasar el seno de gamma a multiplicar a A. Entonces me queda A por el seno de gamma dividido entre el seno de alfa. Y allí tenemos una ecuación. Que lo único que hay que hacer es reemplazar los datos o los valores de A, seno de este ángulo que ya lo acabamos de calcular, que me dio 113 grados, 7 minutos, 49 segundos. Dividido entre el seno de 30 grados, le das igual en la calculadora y te va a dar el resultado. O, si lo tomamos de aquí, de esta fórmula, al despejar C, me queda B, este seno de gamma pasa a multiplicar a B. B por el seno de gamma dividido entre el seno de beta. Y ahora, ¿qué va a pasar? Con cualquiera de las dos fórmulas, donde tengo C es igual a B multiplicado por el seno de gamma y todo eso dividido entre el seno de beta. Al reemplazar estos valores, te va a dar el resultado de C para el que elija esta fórmula con respecto a B, y obviamente C. Pero el que quiere elegir esta ecuación de C y A, donde también debo calcular el valor de C, me queda que esto es A multiplicado por el seno de gamma y todo eso dividido entre el seno de alfa.
eso te va a dar un resultado. Ese resultado te va a dar exactamente igual si lo haces por la primera o por la segunda ecuación. Entonces, esto que está acá queda como tarea, donde lo que hay que hacer es un solo reemplazo. Y al hacer el reemplazo, entonces, y si lo quieres comprobar, verás que los dos te van a dar exactamente igual. Yo lo voy a reemplazar rápidamente por aquí con la primera. Donde me reemplazando A, el valor de A vale 15 metros, coloco 15 multiplicado por el seno de gamma. El seno le doy sin y gamma dijimos que es 113 grados, le doy en la tecla de grado, 7 minutos 49 segundos y le doy igual. Lo que me haya dado 13 puntos y muchos decimales lo voy a dividir entre el seno de alfa, pero alfa vale 30, es decir, dividido entre el seno de 30 grados, dividido sin 30 grados. Le doy igual y eso me dio 27.58 metros. Hay que estar pendiente de esas unidades. 57.58 metros. Si lo hago por la segunda, ¿ok? Debe darme lo mismo. Entonces, hagan el reemplazo, estoy seguro que me va a dar exactamente igual. Entonces, es importante mirar, ¿ok? La clase, si tienes alguna duda, mira, haz un comentario, lo que quieras saber de matemáticas, lo que tú quieras. Haz un comentario y con muchísimo gusto yo te estaría respondiendo. Si debo grabar otro video, con muchísimo gusto lo hago, respondiendo cualquier cantidad de preguntas que tengan que ver con matemáticas, ¿ok? Esto es para uno pasarla bien, distraerse, y bueno, es la forma de uno resolver cualquier tipo de problema llevándolo a la vida cotidiana, ¿ok? Entonces, será hasta la próxima. Un comentario, cualquier pregunta que quieras saber de lo que sea que tenga que ver con las matemáticas, con muchísimo gusto yo se lo respondo. Hasta luego y muchas gracias, cuídense mucho.